Gobierno Henry Cucalón. Henry, estoy hoy dirigiendo el programa de Carlos Vera, pues tenemos muchos temas que hablar. Se desarrollaron las elecciones presidenciales, las elecciones de asamblea, ha habido también una renovación de los contratos de las telefónicas, tenemos algunos temas de seguridad, pues tenemos una agenda amplia para preguntarte, pero nuestro director tiene primero una pregunta que hacerte. Señor Ministro de Gobierno, un saludo cordial. Gracias por atender un par de inquietudes para comenzar. La entrevista, Carlos de Tomaso se encargará de profundizar en este o en otros temas. El primero, usted dijo ayer que el prorrogar el contrato, renovar, alargar 6 meses, la concesión claro, era un acto de responsabilidad política. Yo quiero saber si el mismo principio van a aplicar a otros contratos cruciales que tienen pendientes. Aunque no sean de su área específica, ya que usted entró a opinar de algo que no es precisamente política o gobierno, sino telecomunicaciones, se lo pregunto. ¿Van a hacer lo mismo con el contrato de la refinería? Dejarlo para la siguiente administración. Con el contrato de la energía eléctrica que deben tener lista para el estiaje. Con el contrato de Amistad, cuya licitación están sacando casi un año más tarde de la orden del presidente. ¿O este es el único contrato en el cual por sus características consideraban que se debía proceder así? Adelante, Henry. Buenas tardes con todos los oyentes de Radio Centro. Piano. Estoy aquí para dar seguridad jurídica y para dar certezas, no para alimentar más incertidumbres. Lo de ayer era un paso necesario, focalizado, una argumentación técnica por parte de la ministra de Telecomunicaciones, un servicio público que ante algunas personas que estaban ahí que le jugaban al terror, hemos manifestado que jamás estuvo en discusión la continuidad del servicio. Y la prórroga, que nace del mismo contrato, permite que el servicio continúe y que también hayan las negociaciones dentro de este tema que estaba dentro del periodo del contrato con una de las compañías, en este caso con Conecel, que tiene más del 50% de los usuarios de la telefonía móvil celular. Caso específico. Los otros casos que ha mencionado Carlos tendrán que ser analizados y tendrán su momento y su explicación. Yo ahorita estoy para el tema que se explicó el día de ayer de forma concreta. Perfecto, Henry. Ya tendré yo también una otra pregunta sobre ese tema de las telecomunicaciones, que es tan importante. El gobierno ha garantizado, recordemos que las telecomunicaciones son un servicio público y tienen que gozar de continuidad, y en ese sentido, pues el gobierno ha actuado responsablemente en ese sentido. Carlos Vera tiene una segunda pregunta para el señor ministro de Gobierno. Gracias, Carlos de Tomaso. Segunda inquietud, señor ministro de Gobierno, y lo dejo con otras del conductor del programa de hoy. ¿Consideraría usted o le propondría al régimen pensar en la posibilidad de que, dadas las circunstancias de lo que está sucediendo con la Asamblea, el retorno de muchos de los repudiados, especialmente en el bloque correísta, y del anuncio de ese bloque mayoritario, aunque no mayoría por sí solo, de que ciertamente va a promover una asamblea constituyente, que sea el Ejecutivo quien deje eso como legado del cambio que no pudo finalmente promover o concretar, apelando al artículo 444 de la Constitución, que le permite convocar una asamblea constituyente con sus propias reglas? Es decir, no donde va cualquier hijo de vecino por ser popular y tener 18 años y estar en ejercicio de sus derechos políticos, sino, por ejemplo, únicamente personas con experiencia jurídica a partir de los 35 años, aunque van a decir que es discriminación para los demás, cualquier cosa, en fin. Y hay la posibilidad de que la Corte Constitucional emita una opinión en contra, aunque aquí solamente debe aprobarse en consulta popular. Ese sería un legado último, y ese sí histórico, del cambio que, repito, por distintas circunstancias no se pudo cumplir, y eso lo reconocen ustedes. Lo que dan es argumentos y motivos para no haberlo podido hacer, lo reconocen ustedes.
¿Lo pensaría, señor ministro, o eso lo deja en su fuero interno? Adelante, Henry. Escuché hasta fuero interno, pero vamos por partes. Lo que Carlos Vera denomina repudiados, los volvió a elegir el pueblo, ¿no? Y más allá de mis críticas, recordemos algo. La democracia funciona no solamente cuando uno gana, por si acaso. Yo sé que incomodan estos preceptos democráticos dependiendo de los colores y los sabores, pero los demócratas pensamos así. Y en la ley democrática mostramos nuestras diferencias. Segundo, ese grupo político repudiado, palabras de Carlos Vera, propone siempre una asamblea constituyente, lo ha dicho. Les incomoda la misma constitución que ellos hicieron, porque así es el absolutismo, así son los autócratas. Y una alternativa que dice él es que el otro sector de la sociedad también promueva una asamblea constituyente, o sea, llegar a lo mismo. Claro, las diferencias es quién convoca, el por qué, tú, Carlos, lo sabes, se puede hacer hasta con el 12% de las firmas ciudadanas, convocatoria del presidente, asamblea, etcétera. Bueno, un acápite. Ese tema de la experiencia de los años, tú, Carlos Tomaso, lo sabes bien que no pasa, ¿no? Porque obviamente eso es un factor discrecional. Para Carlos Vera, unos van a hacer de una manera y otros van a hacer de otra manera. ¿Quién elige quiénes son las experiencias? ¿Quiénes son los notables? ¿Los de un sector político o los del otro? Eso en todas partes del mundo ahora, en el siglo XXI, lo determina el pueblo mediante el voto, por si acaso. Pero yo sí recojo algo, porque es positivo lo que él está planteando. Lo que sí debe haber es cambios, por supuesto, cambios políticos, cambios normativos, ojalá también de conducta y de cultura política, porque de nada sirve el articulado si la cultura política, los caudillos, etcétera, detienen ese cambio. Entonces, lo que sí se puede hacer como legado y como compromiso es promover esos cambios vía reforma constitucional, entre otros, sin descartar nada de lo que ha planteado él, más allá de la evidente inconstitucionalidad que él promueve y violación irrestricta a los tratados internacionales por discriminación, pero sí, y tengo algunas ideas al respecto para poner al país a moverse y hablar del cambio, salir del inmovilismo, salir del metro cuadrado que le interesa a algunos y movernos en razón de ese tema de los cambios. Sí, es interesante hacerlo y que el país debata. Siempre es bueno que el país debata. Hay veces que hay oportunidades perdidas, como por ejemplo lo que sucedió en febrero, que por politiquería y decirle no a un gobierno, le dijeron no, por ejemplo, a la extradición, que era una de las vías, no la solución perfecta, pero sí una vía disuasiva para combatir el crimen organizado. Pero a ciertos politiqueros, unos frontales y otros por debajo de la mesa de vidrio, como les gusta, ningunearon con tal de tratar de joder al gobierno en vez de ayudar a la sociedad. Henry, quiero volver solo con una pequeña pregunta del tema de las telefónicas, que ya se firmó ayer la ampliación, la prórroga, para ser exacto, en lo jurídico. Quiero saber las razones. ¿Qué es lo que no está listo? ¿Qué es lo que no alcanzó a estar listo para poder terminar la negociación? ¿Está lista la valoración o ahí fue el problema para poder cerrar, vamos a decir, ya la nueva negociación? Es una de las variables, más la inclusión de nuevos temas que deben tener los contratos. Lo importante, como tú bien lo dijiste, y bajo los principios de un servicio público, continuidad principalmente, ahora se va a pagar mensualmente, mientras dure la prórroga, un valor importante, así que también hay continuidad en el cobro, los intereses públicos, los recursos del Estado no se van a ver afectados en ese sentido, y a la larga no deja de ser un acto de seguridad jurídica, porque esa prórroga, Carlos, le permite a la compañía seguir también haciendo inversiones y otras cosas más que necesitan para el giro normal de negocio. ¿Y ese pago temporal que va a ser mensualmente se lo ha calculado en función de el contrato anterior o hubo una valoración especial o un acuerdo? Son razones técnicas que te ruego se lo digas a la doctora Mayno Isaías. Yo soy ministro de Gobierno y veo el bosque en general. Perfecto.
podríamos ya decir entonces que dentro del plazo que queda de este gobierno no va a haber el proceso ya de firma del nuevo contrato porque no darían ya los tiempos, o no lo descartas. Hay que descartarlo. En todo caso, se encuentra en franco proceso de negociación y jurídicamente una prórroga para blindar la continuidad del servicio. Y eso también era importante, pues, tener esa estabilidad para los ciudadanos, que hoy en día la tecnología es parte del trabajo. Vamos al tema político, Henry Cucalón. ¿Cuál es tu lectura de lo sucedido en la elección presidencial? Una candidata que pues promovía o lidera el partido que era el férreo enemigo del gobierno del presidente Lasso, pero que termina prácticamente con la misma votación de primera vuelta de la elección anterior, y creo que salvaron los muebles la última semana porque creo que estaban más abajo. Y un candidato que nadie lo vio venir, que finalmente terminó, un candidato que no confronta o no ha confrontado, tampoco fue atacado porque pasó desapercibido, pero terminó captando el voto dudoso, que no terminaba de identificarse con un candidato. Daniel Noboa irrumpió y llega con una muy buena votación, con un 24% y pico en esta primera vuelta. ¿Tu lectura como ministro de Gobierno, Henry? No me corresponde a mí como ministro de Gobierno entrar a ver por qué el uno sacó 33 y el otro sacó 23. No me corresponde. Lo que sí me corresponde como ministro de la cartera de Estado de Gobierno, es decir, qué es lo que pasó ese domingo. Después del magnicidio de Fernando Villavicencio y de todo el proceso de incertidumbre y miedo que eso conllevó, que entre otras razones hiciera que algunas personas, inclusive de buena fe, pidieran que se suspendan las elecciones, otros que no se acudan a votar, el hecho para la República es que hubo elecciones, no solamente por mandato legal, sino porque era lo conveniente. Y ese día, inclusive, la tasa, el nivel, el porcentaje de ausentismo bajó en relación a otros procesos electorales. Es decir, la democracia triunfó. Es decir, los ciudadanos vencieron al miedo y fueron y acudieron a votar. Y en muchos casos, más allá de por quién votaron, el solo hecho de ir fue un homenaje al señor Fernando Villavicencio. Fue un homenaje a su trayectoria y a su legado. Otro aspecto, no hubo ningún hecho de violencia por parte de quienes quieren cautizar el país o el crimen organizado y sus amenazas que ya cegaron una vida. No hubo nada de eso. Y lo tercero, y lo más importante, eso es lo que les encanta a esos agoreros del desastre. Se dieron los resultados y un hecho que a mí me llama la atención y lo pondero. El que resultó tercero, el que resultó cuarto, dieron declaraciones haciendo lo que se denominan los discursos de concesión, lo cual es bueno. Esa es parte de la cultura democrática. O sea, no hubo nada de ese tema de que el fraude, que si yo gano, que si no gano, que la puse, que no le fue. No, creo que hubo un ejercicio por parte de los candidatos presidenciales, que es lo que yo valoro, de profunda madurez, lo cual me hace tener en líneas generales un optimismo que no van a repetir las prácticas de baja calaña de los caudillos que han estado décadas atrás como titiriteros de las candidaturas y de los partidos. Creo que es bueno. Es decir, el Ecuador durmió ese día en paz. ¿Ya? Eso para mí es lo que tengo que ponderar. Ahora viene un proceso de una segunda vuelta hacia el 15 de octubre, donde el gobierno nacional debe mantener su radical imparcialidad en unas elecciones que han sido, yo diría, salvajemente libres, por así decirlo. Yo destaqué en mi artículo del Diario El Universo ayer esto que tú dices de esta nueva generación política, que es una generación que no tiene problema de felicitar al ganador, incluso hasta de compartir su plan de seguridad o de reunirse, pues lo rescaté. Ahora, Henry, la conformación de la Asamblea Nacional ha dado como resultado pues que el partido del correísmo ha obtenido casi 50 escaños, el Partido Social Cristiano, que muchos daban por muerto, ha obtenido 18 escaños y además distribuido en todas las regiones del país, etcétera. Pese a que ya hicieron el Partido Social Cristiano un anuncio de que no van a reiniciar el juicio político, ¿hay algún temor de que el correísmo junto con otras fuerzas políticas intenten reactivar el juicio político al presidente de la República? Temor jamás. Cuando estuvieron juntos y medio revueltos,
los enfrentaba. Y el juicio estaba prácticamente ganado, jurídicamente doblado. Y políticamente hasta los interpelantes que ahora están viendo el proceso del sofá de su casa dijeron que no tenían los votos. Así que ese para mí es un capítulo cerrado que no le interesa al país. Al país le interesa otras cosas. El futuro de los consensos. Cómo la legislatura va a proceder a, sin perjuicio de que hacer una oposición racional, no hacer una obstrucción irracional, por así decir. O sea, que tu triunfo no sea el fracaso de otra persona, sino que mi propuesta es mejor que la tuya, con cuestiones reales, no con quimeras que vienes repitiendo hace décadas sabiendo que no le vas a cumplir absolutamente nunca porque no te interesa ni siquiera llegar al poder. Así que en el supuesto caso no consentido de que un sector, ahora huérfano, porque los otros que promovían el juicio dicen que ya no, vaya que no hay tema legal, pero como en política se puede pasar cualquier cosa. Y los padrinos de estos grupos, la ley siempre les ha fastidiado, son una mera referencia, por no decir un papel higiénico que se lo pasa. Uno debe estar igual preparado. Y yo me baso en los hechos. Señores, te lo he dicho varias veces, el proceso se suspendió en un debate, no se suspendió en una votación como balbucean algunos. Yo quiero ver cómo retoman el debate con personas que ya no están. Principio básico de la defensa. Tú tienes que saber quién es tu acusador, pero como no les interesa la ley y nunca les ha interesado la ley, tienen doctorados en violar la ley, cualquier cosa puede pasar. Pues ya tendremos los argumentos. Recordemos que justamente fue Fernando Villavicencio, a quien todo el mundo pondera ahora, fue uno absolutamente nada. Correcto. Y una de las acusadoras, que ya no es congresista, es acusada en el tema de Flopec, en materia penal, por si acaso. Así que miren, ese está en el mundo de las especulaciones. El presidente de la República y la nueva Asamblea tendrán que convivir 10 días, pero yo espero que esos 10 días sean propositivos. En esos 10 días podemos proponer cosas, ya no solamente para nuestro gobierno, sino para que las debatan. De acuerdo. Una pregunta adicional, ministro. A esta hora, hace 15 días, justamente era asesinado Fernando Villavicencio, si no me equivoco de día y de hora. Han pasado ya 15 días, el movimiento pues construye que él lideraba, pues exige claridad, no claridad, sino mayor agilidad en la investigación. ¿Puede usted decirnos si hay algunos nuevos hechos en torno a la investigación que se está haciendo respecto al asesinato de Fernando Villavicencio? El pedido que hace ese movimiento político es el pedido mayoritario del pueblo ecuatoriano a la cual todos nos sumamos. Y tú como buen abogado sabes que quien lleva la titularidad del proceso no es el gobierno, es la Fiscalía General. Comprendo que por cultura política piensen que un presidente es fiscal, más allá que a uno le gusta meter las manos en la fiscalía, que sean comisarios, pero el presidente es el titular del Ejecutivo. Hay un apoyo interinstitucional con respecto a la policía. Quien lleva el proceso, la cabeza, la investigación y que tiene que luchar contra la impunidad, en este caso, que es trascendental para todos los ecuatorianos y para su tranquilidad, es la Fiscalía General. Cuando ellos informan, nosotros como gobierno replicamos al respecto en materia general. No le corresponde al gobierno, ni aquí, ni en ningún lado, dar el detalle o el parte diario de procesos judiciales. Sin embargo, hemos dado ciertas directrices, ciertas informaciones públicas a través del ministro del Interior, del Comandante de la Policía y yo desde la cartera de gobierno en ciertos temas de conocimiento general. Las partes procesales son de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, con quien hemos abordado algunos temas políticos, de coyuntura, de seguridad y también de telecomunicaciones. Muchas gracias, Henry, por habernos atendido. Gracias. Un abrazo. Pues regresamos en poco. Hemos pasado del día a la noche.